el gobierno nacional en los últimos días de la eliminación del Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica. ¿Sí? Es un golpe más para la ciencia. También incluye la eliminación del Fondo de Integración Sociourbana y ya son 24 los fondos eliminados por esta gestión. Pero vamos a centrarnos en las consecuencias que tiene para el desarrollo científico de nuestro país. Estamos en comunicación con Fernando Peirano, que es economista, está especializado en temas de innovación y desarrollo productivo y fue director de la agencia I+D+I, que es la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación entre 2019 y 2023. Fernando, buen día. Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por interesarse en ese tema. Bueno, no, por favor. Gracias por tu tiempo y bueno, contanos en principio qué consecuencias, ¿no?, tiene este nuevo golpe para el sistema científico de la Argentina, lo que acaba de anunciar el gobierno nacional. Mira, la decisión es eliminar una herramienta muy importante para que el Estado pueda cumplir con el apoyo a los proyectos científicos. Los proyectos científicos se desarrollan en general a lo largo de varios años y este fondo que se acaba de eliminar era una suerte de caja de reservas, ¿no?, que se constituía en el sistema científico para acumular ahí los recursos que poco a poco los proyectos van solicitando. Entonces, un proyecto que pasa de un año a otro no necesita nuevamente la aprobación del Congreso para confirmar sus fondos, sino que se han previsionado, se han reservado en este instrumento para cuando sea oportuno aplicarlos. Con lo cual, hoy la agencia, esta agencia de promoción, que entre otras cosas, por ejemplo, acompañar durante la pandemia la respuesta del Estado, fortaleciendo el sistema de salud, o incluso después acompañando el desarrollo de una vacuna argentina frente al COVID-19, vacuna que hoy está vigente, que se puede utilizar. Son todos pequeños logros entre muchos que hablan del potencial que tiene el país cuando su conocimiento se direcciona de manera correcta. Bueno, todo esto hoy está más lejos de continuarse. Es más difícil que tengamos nuevos resultados porque este instrumento financiero debilita la capacidad del Estado de apoyar estas iniciativas que en general se desarrollan en universidades o en instituciones de ciencia y tecnología. En mi opinión, lo que ha pasado es que la ley base no fue abarcativa, que el gobierno de Milei quería. En esta ley base se habilita al Estado, al gobierno, a eliminar muchos organismos del Estado. La agencia quedó en una lista de exclusión de esta posibilidad, pero como no se dan por vencidos, han buscado la manera de golpear sobre uno de los pilares de la agencia, que era este fondo, y lo han eliminado. Una agencia que, para cerrar, les cuento, desde diciembre del 2023, desde cuando asume este gobierno, no ha abierto ninguna nueva convocatoria, no ha apoyado a ningún nuevo proyecto y ha pagado mal y tarde, en muchos casos, en muchos otros no ha directamente pagado ninguno de los compromisos con los grupos de investigación, con los laboratorios de ciencia. O sea, la agencia totalmente paralizada y además se suma que ya no dispone de este fondo que permitía garantizar el cumplimiento del Estado con la ciencia a lo largo de varios años. Fernando, te pedimos que te acomodes un poquitito, quizás en alguna zona con mejor señal. Te escuchamos bien, pero por momentos se nos va la comunicación. Y mientras tanto te pregunto cómo está la cuestión de los empleos, ¿no? Hay un informe que dice que se han perdido 530 puestos de trabajo, ¿no? Desde la asunción del gobierno de Javier Milei. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Los científicos y científicas que han perdido su lugar de trabajo allí. Bueno, exactamente, para materializar las ideas en ciencia se necesita presupuesto, se necesitan recursos humanos y se necesita previsibilidad. Los tres elementos hoy están en jaque. En términos de empleo, hemos perdido más de 500 investigadores que se han ido
al sector privado, pero lo más grave es que muchos han ido al exterior. Entonces, mientras teníamos hace algunos años un programa como Raíces, donde festejábamos el retorno de investigadores hacia la Argentina, hoy estamos en el proceso justamente contrario, ¿no? La expulsión. Expulsión no solo por consecuencias indirectas, porque a veces el país no puede cumplir con los requisitos que un investigador necesita para desarrollar su carrera. En este momento estamos en una política abierta y explícita de castigo y expulsión, de desaliento al sistema científico. Fíjense ustedes que como complemento a estos 500 investigadores que se han ido del sistema, el año pasado tenemos otro dato muy alarmante: cayó un 30% las postulaciones a becas de doctorados en el CONICET, es decir, la voluntad de los jóvenes de iniciar en el sistema argentino una carrera científica está muy a la baja, como nunca antes había visto, cuando las becas del CONICET eran una instancia muy codiciada, muy anhelada, la gente se esforzaba por ingresar a este sistema de formación, y hoy es un espacio donde los jóvenes entienden que hay un gobierno nacional que justamente lo que quiere es un país sin ciencia. Y este es el gran debate, un debate descarnado que hoy se da de manera explícita en el terreno del Estado Nacional, y que bueno, tenemos que primero visualizarlo, porque no es un problema del presente, es un problema del futuro de la Argentina, de qué Argentina vamos a hacer, porque eso se construye con este tipo de medidas. ¿Por qué estos gobiernos, Fernando, van o ponen el foco en una de tantas cosas como es la ciencia y la tecnología, que se saben que son desarrollos importantísimos en el mundo? Digo, este tipo de gobiernos porque recuerdo también las amenazas y los despidos y la desinversión que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué ponen el foco acá? Por dos razones, a mi entender. La primera, que desarrollar ideas científicas, destacarte en el mundo por tu creatividad, por el esfuerzo que implica la investigación. Perdón. Sí. Implica un Estado con políticas muy sofisticadas y que es lo contrario a la presentación del Estado que ellos tienen. Como vemos, esta es una reforma del Estado que lo están haciendo a motosierra, literalmente, sí, ¿no? Debilitando capacidades esenciales que habíamos adquirido. Piensen que la agencia supo ser escuela de formación en materia de promoción científica y tecnológica, y la agencia fue de algún modo un ejemplo o un modelo de diseño institucional. O sea, tenía una complejidad que América Latina venía a ver cómo lo habíamos hecho nosotros para imitarlo, para seguir ese camino. De hecho, Uruguay, que hoy tiene una buena agencia, ha seguido ese camino. Entonces, primer punto, estos gobiernos tienen una idea del Estado que es un Estado muy rudimentario, un Estado desarticulado, un Estado poco sofisticado, que es lo contrario de lo que se necesita para hacer cosas trascendentes en materia de ciencia. Y la segunda cuestión es que la ciencia es crítica e incomoda. Claro. La ciencia cuestiona, desnuda, pone en evidencia que la mentira nos puede conducir, y la ciencia además invita a pensar el futuro y a organizarnos en torno a la imaginación transformadora, a tener superar los. Si hoy estamos conducidos por un proceso político donde se organiza en torno al miedo y al odio, ¿no? Esas son las variables con las que intentan agrupar, movilizar y plantearnos frente al futuro. Y la verdad es un contraste muy fuerte, así que cualquier intelectual, cualquier científico, cualquier profesor universitario, hoy es un adversario y está en la cara de enfrente de esta idea que propone Milei como propuesta para la Argentina. Lamentablemente muchas veces la agenda pública queda atrapada por otras urgencias, otros temas, y no podemos ver el daño que genera esto en términos de la construcción de un país, porque nos estamos
no hay ningún ahorro en esto, hay que decirlo con claridad, no hay ahorro, no hay ninguna mejora en ninguna cuenta fiscal. Nada, eso te quería preguntar, Fernando, ¿qué pierde nuestro país? ¿Qué perdemos como sociedad con este golpe al sistema científico? Mirá, con el sistema científico nos vamos a contramano del desarrollo, literalmente. Hoy todo el mundo sabe que las economías progresan, se mueven, se hacen más igualitarias en la medida que circula y se apuesta más al conocimiento. De hecho, la Argentina tiene un potencial enorme, lo vemos en su sector público, pero también en su sector privado. Hay más de 450.000 personas que trabajan en la economía del conocimiento, y esas empresas, muchos unicornios hoy en día, tienen menos chances de progresar si la formación, si la circulación de ideas se reduce. En tiempos de la inteligencia artificial, donde está cambiando, y lo más importante no es dar buenas respuestas, porque para eso lo da la inteligencia artificial, la clave y el diferencial es hacer buenas preguntas, y eso es justamente el ámbito donde opera el sistema científico. Entonces perdemos eso y perdemos la construcción, las capacidades estatales, que son un elemento clave para armonizar y guiar ese proceso de desarrollo. Así que es un doble golpe que ocurre hoy, pero que tiene consecuencias en el futuro inmediato. O sea, termina siendo más una piedra en el zapato que un ahorro. Lo que es una descapitalización. Imagínate que vos querés pagar menos impuesto por la superficie de tu casa, y viene alguien y te dice, mira, yo te lo soluciono, y te tira abajo el baño y la cocina. Claro. ¿Qué te quedó? Nada. ¿Qué te quedó? ¿Es una casa? ¿Es un galpón? Entonces, lo que estamos haciendo es justamente tirar abajo lo que más valor y más funciones le da a este espacio donde todos habitamos. Clarísimo. Fernando, muchas gracias por este tiempo de diálogo con nosotros, y bueno, charlaremos en otra oportunidad seguramente. Bueno, gracias a ustedes por interesarse, y la verdad que son temas que técnicos, a veces del laberinto de la administración pública, pero tienen consecuencias para todos y muy inmediatas. Así que gracias a ustedes. Seguro. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Fernando Perea es director de la agencia I+D, nos explicaba bien en detalle qué significa, ¿no?, perder un sistema científico para nuestro país. Bueno, reiteramos, la noticia es que el gobierno nacional anunció el cese, ¿no?, del fondo fiduciario, la eliminación del fondo fiduciario para la promoción científica y tecnológica, que era la base, ¿no?, del funcionamiento de esta agencia. Son las 8:50, Nacho, ¿qué temperatura tenemos en este momento? Tenemos unos, ya te digo.